Buenos días, soy el doctor Francisco Javier López Rodríguez. Estudié Ciencias Físicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Me dedico a dar clases particulares a estudiantes de preparatoria y de licenciatura de Física y Matemáticas. En esta ocasión les voy a dar una clase virtual de modelos atómicos. Sin más preámbulos, comencemos. La clase consistirá de una breve introducción. Luego explicaré el modelo de Leucipo y Demócrito, posteriormente el modelo atómico de Dalton, para continuar con el modelo atómico de Thomson. Después explicaré los experimentos que dieron lugar al modelo atómico de Rutherford y finalmente explicaré el modelo teórico del átomo de Bohr. Para estudiar todos los elementos de la tabla periódica es necesario saber cómo se distribuyen los electrones. Entonces explicaré los números cuánticos y la configuración de Dirac-Jordan. Después de esto, haré un breve preámbulo para preguntas de los estudiantes que se encuentren conectados en este momento y quisieran hacer alguna pregunta. Finalmente, daré las conclusiones y referencias de esta clase. Las ideas acerca de la composición de la materia surgieron desde los antiguos griegos, pero no se desarrollaron hasta el siglo XIX con las ideas del científico inglés John Dalton. Para el siglo XX, con experimentos detallados, se logró estudiar la estructura de la materia y, por lo tanto, de los átomos. Fue en ese entonces que se logró establecer una idea más detallada de los átomos. Faltaba algo para poder describirlos y era un modelo teórico. El, el principal investigador que logró este modelo teórico fue Niels Bohr. Claro que posteriormente se desarrolló un modelo más preciso. Leucipo y Demócrito creían que las partículas, los elementos o los compuestos de la naturaleza no se podían dividir infinitamente. Así, por ejemplo, un vaso de agua se podía dividir a la mitad, a un octavo, a un cuarto y continuar así, hasta llegar a partículas diminutas, homogéneas, incomprensibles e indivisibles. Indivisible significa precisamente átomo, de ahí el nombre. Para el siglo XIX, John Dalton retomó estas ideas y estableció que existían átomos de diferentes elementos. Estos átomos tenían características de acuerdo a qué elemento se tratara. Por ejemplo, el hidrógeno tenía ciertas características de masa y otras propiedades que átomos del mismo elemento hidrógeno tenían iguales características. Átomos de oxígeno tenían otras características y así hasta continuar con todos los elementos conocidos. Para crear compuestos se necesitaba de proporciones conocidas. Por ejemplo, para crear agua se sabía que se necesitaban dos porciones de hidrógeno y una de oxígeno. Para crear monóxido de carbono, una de oxígeno y una de carbono. Y así para los demás compuestos. Continuando con el desarrollo de las ideas de los átomos, llegó el científico Thomson en la Universidad de Manchester. En 1897, él desarrollaba experimentos usando rayos catódicos que se producen al calentar un filamento metálico y
y aplicarle una diferencia de potencial. Cuando estos rayos interactuaban con campos eléctricos y magnéticos, se deflectaban. De esta manera, Thomson pudo medir la carga y la masa de estas partículas y darse cuenta de que eran de un tamaño menor que los átomos que componían el filamento metálico del cual procedían. Entonces sugirió el modelo de pudín de pasas, en el que la masa tiene carga positiva y los electrones tienen carga negativa, puesto que se sabía que los átomos eran eléctricamente neutros. Estos electrones se distribuían en la masa eléctricamente positiva de tal manera que fuera estable. Para 1908, el científico Rutherford, también en la misma Universidad de Manchester, estudiaba lo que le sucedía a las partículas alfa al atravesar una lámina de oro. Las partículas alfa están compuestas de dos partículas positivas, ahora llamadas protones, y dos partículas neutras, ahora llamadas neutrones. Él observó que algunas partículas se deflectaban poco y otras se deflectaban mucho, y había unas que incluso rebotaban. Al analizar los resultados, se dio cuenta de que el átomo debía de consistir de un núcleo muy masivo y pequeño en el que se concentraban las partículas positivas y de una nube electrónica o órbitas electrónicas que ocupaban un mayor espacio con respecto al tamaño del núcleo. De ahí surgió el modelo atómico del sistema planetario pequeño, los electrones girando alrededor del núcleo. Sin embargo, este modelo sugirió una serie de dificultades, pues se sabía que los electrones al girar alrededor del núcleo, con las ideas conocidas, debían de perder energía y por lo tanto el átomo no sería estable. Fue entonces que llegó el científico danés Niels Bohr e introdujo tres postulados para los átomos. El primer postulado decía que los electrones giraban alrededor del núcleo en órbitas circulares y mientras se mantenían en esas órbitas no perdían energía. El segundo postulado establecía que el momento angular de los electrones era un múltiplo entero de la constante de Planck, la misma constante que había introducido Planck al cuantizar la energía en el desarrollo de su teoría del cuerpo negro. El tercer postulado establecía que si un electrón saltaba de una órbita a otra, emitía una energía igual a la constante de Planck por la frecuencia. Es decir, el electrón al saltar de una órbita a otra absorbía luz o emitía luz en cantidades discretas. Bohr encontró la relación entre la energía y el número cuántico n. A este número n se le llama número cuántico principal. La relación entre la energía y el número cuántico n es que la energía es inversamente proporcional al cuadrado del número cuántico principal. Para caracterizar a todos los elementos de la tabla periódica se usan otros números cuánticos. El número cuántico L, que está relacionado con la cantidad de movimiento
de rotación o momento angular, y puede tener valores de 0 a n-1, donde n-1 es un número menor que el número cuántico principal. Otro número que caracteriza a la distribución de los electrones en los elementos de la tabla periódica es el número cuántico m, que está relacionado con la proyección del momento angular en la dirección z. Por ejemplo, para un número cuántico L igual a 2, existen 5 números m que van desde -2 a 2, siendo estos -2, -1, 0, 1 y 2. Finalmente, el último número cuántico que caracteriza a los electrones en los diferentes elementos de la tabla periódica es el de spin. Spin en inglés significa rotación, y normalmente los científicos los llaman spin arriba o spin abajo, y tiene como magnitudes +1/2 de h barra y -1/2 de h barra. Los electrones se distribuyen a lo largo de las subcapas de un nivel de energía de la siguiente manera. Por ejemplo, para el nivel de energía o nivel de número principal 1, podemos tener número de momento angular 0, que se denomina subcapa S, en el cual sabemos que solamente hay una proyección de momento angular en la dirección z, que sería 0, pero en ella caben 2 electrones por los números de spin, +1/2 o -1/2, o arriba o abajo. Otro ejemplo es cuando el número principal es número 2, el momento angular es 1, ese se denomina subcapa P. En ese caso tenemos 3 proyecciones del momento angular en la componente z, que sería -1, 0 y 1. Son 3 posibilidades de poner electrones, pero en cada uno puede haber un electrón arriba y un electrón abajo. Por lo tanto, hay 6 electrones. De esta manera se continúa hasta caracterizar a todos los elementos de la tabla periódica. Si quisieran hacer alguna pregunta, este es el momento adecuado. Gracias por sus preguntas. ¿Qué podemos concluir? Que todos los elementos de la tabla periódica son átomos, en los cuales hay diferente número de electrones. Por ejemplo, para el hidrógeno tiene un electrón, para el helio hay 2 electrones, para el litio 3 electrones, y estos se van distribuyendo de acuerdo a, como mencionamos, los números cuánticos o la configuración de Dirac-Jordan. Gracias a los experimentos realizados por Thomson y Rutherford, se pudo llegar a un modelo del átomo que fuera aceptado por la comunidad científica. Estos átomos pueden formar compuestos debido a sus propiedades. Aquí muestro las conclusiones, las referencias de esta clase. Gracias por su atención.